Yo subo las clases que están Ok. pendientes el fin de semana. Bueno, entonces, en este caso, pues el vehículo no será un elemento constitutivo de salario. Si le da un subsidio de gasolina, ese sí es un subsidio que puede ser constitutivo de salario porque ese dinero es remunerativo por el servicio. Salvo que, como vamos a ver, pase lo siguiente: elementos de trabajo y otros semejantes. Entonces, por regla general, todo pago que enriquezca el patrimonio del trabajador y que sea habitual. Por ejemplo, un subsidio de gasolina de 60.000 pesos, comisiones, bonificaciones, primas habituales, todo lo que es las horas extras, el recargo nocturno, el trabajo dominical y festivo, todo eso, los porcentajes sobre ventas y comisiones, todo eso es constitutivo de salario, todo eso. Lo único que no es constitutivo de salario es lo que se paga de carácter ocasional. Y, ojo con esto, y aquí es donde necesito que me pongan toda la atención. Aquí ven que hay un punto seguido. Todo este punto seguido fue introducido por la Ley 50 de 1990. Recuerden que este artículo, como lo ven ahí, fue modificado por la Ley 50 del 90. Esta parte que está aquí en amarillo dice que aunque el beneficio sea habitual u ocasional, ojo pues, mire que ahí está muy claro, aunque el beneficio que se esté pagando adicional al salario básico sea habitual u ocasional, obviamente son beneficios de carácter extralegal, los que pueden ser objeto de lo que les voy a explicar, que es el pacto de exclusión salarial o pacto de desalarización o pacto de exclusión salarial. Obviamente son beneficios extralegales. ¿Qué quiere decir extralegales? Bueno, entonces, por ejemplo, ese subsidio de gasolina, por ejemplo, una prima extralegal por trabajo en zonas de orden público, una prima extralegal por riesgo eléctrico, que se paga cada 3 meses, porque es un trabajador que trabaja con redes eléctricas, una prima extralegal por riesgo eléctrico. Entonces, como se tiene que montar a trabajar ahí, cada 3 meses le dan, pues como prima por ese riesgo, le dan eh, medio salario mínimo, por ejemplo, ¿cierto? Una prima extralegal por trabajo en altas temperaturas. Trabaja en unos hornos de fundición en Acerías Paz del Río o en Peldar, ¿cierto? O en unos frigoríficos en la sabana de Bogotá. Entonces, prima extralegal por trabajo en bajas temperaturas, ¿cierto? Así sea habitual, la pagan cada 3 meses. Si el empleador, ojo con lo que voy a decir, si el empleador y el trabajador pactan que no constituyen salario en dinero o en especie, si el empleador pacta que esa prima extralegal no es salario ni en dinero o en especie, entonces no constituye salario para efectos de liquidar prestaciones sociales y seguridad social. El empleador le paga esa prima extralegal por riesgo eléctrico o por trabajo en bajas temperaturas, cada 3 meses o cada 4 meses, según lo hayan pactado las partes. Pero si hay este pacto o ese subsidio de gasolina mensual, ¿cierto? De 60.000 pesos. Pero si las partes pactaron en un documento que esos 60.000 pesos o esa prima extralegal que acabo de mencionar no es constitutiva de salario para efectos de liquidar prestaciones sociales y seguridad social, no lo será y es válido el pacto. Esto no existía en el ordenamiento jurídico colombiano, fue introducido por la Ley 50 del 90. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que el empleador pagara estas prestaciones y a la vez no se viera perjudicado a la hora de liquidarle las prestaciones sociales al trabajador y cotizar a la seguridad social, porque normalmente estos elementos son constitutivos de salario. Pues a la vez que se incentivaba el pago de este tipo de, de emolumentos extralegales, también pues que no se perjudicara el empleador en el costo a la hora ya de liquidar las prestaciones sociales. Les da algunos ejemplos que son enunciativos más no taxativos. Por ejemplo, la alimentación, habitación, vestuario, primas extralegales, las que yo les mencionaba. Prima extralegal de trabajo en zonas de orden público, prima extralegal de riesgo eléctrico, prima extralegal de trabajo en bajas temperaturas, prima extralegal de riesgo biológico, a los trabajadores que laboran en un hospital privado, o es cierto, un hospital privado, llegan y le dicen, venga, les vamos a pagar una prima extralegal por riesgo biológico durante el COVID-19, ¿cierto?
Esa prima extralegal por riesgo biológico va a ser equivalente a una tercera parte de su salario mensual, para que usted se me quede aquí en el hospital y no me renuncie, ¿cierto? Porque muchos médicos les daban miedo y hasta renunciaban, ¿cierto? Entonces, de una tercera parte de su salario mensual. Pero esa prima extralegal de riesgo biológico la pactamos que no constituya salario, que no constituya salario, que no constituya salario, ¿cierto? ¿Con qué finalidad la pactamos de que no constituya salario? Para que yo a la hora de liquidarle las cesantías, la prima y las vacaciones no se las tenga que tener en cuenta y la seguridad social y no me salga tan costoso, pero yo se la pago mensualmente o bimensualmente como se haya pactado. Eso para que lo tengan en cuenta y ya hacemos un ejemplo. Pero quiero que quede claro una cosa, y es que para la Corte Suprema de Justicia, y aquí sí quiero ser enfático, permítanme un momento, busco una sentencia. Para la Corte Suprema de Justicia, en esta sentencia que voy a abrir a continuación, sentencia con radicado SL 1798 de 2018, magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, el pacto de exclusión salarial o pacto de desalarización no puede versar sobre las comisiones ni las bonificaciones habituales, que muchas veces muchas empresas cometen ese error, le quitan las comisiones o las bonificaciones habituales a los trabajadores a través de pacto de exclusión salarial. O sea, sí se las pagan mensualmente, pero a la hora de liquidarles las cesantías, la prima de junio, la prima de diciembre, las vacaciones y la seguridad social, no le tienen en cuenta las comisiones. Entonces, no es lo mismo si yo me gano un básico de un mínimo más comisiones y por comisiones el salario completo me queda en 1.700.000, mínimo más comisiones el salario completo me queda en 1.700.000 y me están cotizando a pensión sobre el mínimo. Entonces me voy a pensionar con el mínimo. ¿Sí? Ese es el problema. Otro problema es que cesantías se van a liquidar sobre el mínimo, prima se va a liquidar sobre el mínimo. La Corte recuerda que cuáles son los elementos del salario en esta sentencia, ya les voy a mostrar. Y es muy claro en rechazar que las comisiones se consideren excluidas o objeto de pacto de exclusión. Me permito leer las palabras de la Corte. Dice, en este punto, juzga prudente la sala recordar que por regla general todos los pagos recibidos por el trabajador por su actividad subordinada son salarios, a menos que, ojo pues, a menos que, uno, se trate de prestaciones sociales. Obvio, las prestaciones sociales no son salarios. Es más, el mismo código sustantivo del trabajo lo dice, dice que las prestaciones sociales, acá les voy a señalar, no son salario. Por eso cuando el trabajador en diciembre gana cesantías o gana prima, el empleador no tiene que tener en cuenta esa prima para cotizarle a seguridad social. En salud, en pensión, no le cotiza sobre el salario, pero no incorpora al salario de diciembre la plata que el trabajador recibió por prima de diciembre o por cesantías para armar una suma única y con esa cotizar a seguridad social. No está obligado porque las prestaciones sociales ya por disposición del 128 no son constitutivas de salario. Ahora hacemos un ejemplo si alguien no está entendiendo. Segundo, de sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Se trate de sumas ocasionales, lo que yo les decía, sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad, o sea, por mera decisión del empleador. Hombre, este mes me fue muy bien, yo este mes les voy a dar una participación de utilidades o una prima de éxito de 2/3 del salario, ¿cierto? Pero eso fue sino ese mes y ya, no es ocasional, es, es habitual. Perdón, sí, sí, de sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad. Lo que ocasionales perdón, no es habitual, es ocasional. Ocasional es algo que pasó esa vez y ya. En cambio, habitual es permanente, ¿cierto? Entonces, no fue una suma habitual, sino ocasional, que pasó sino esa vez. Listo. Cuatro,
los pagos laborales que por disposición legal no son salario o que no poseen un propósito remunerativo, tales como el subsidio familiar que recibe el trabajador de la caja de compensación, subsidio familiar, las indemnizaciones, una indemnización por despido, no es salario, una indemnización por despido justo. Si a un trabajador lo despiden sin justa causa, por ejemplo, en el contrato indefinido, ustedes ya saben cuál es la indemnización. Perdón, en el fijo, en el contrato fijo. Ustedes saben que la indemnización, ya lo habíamos visto, es el tiempo que falta para terminar el contrato a término fijo. Entonces, si el contrato era un año y lo despidieron en junio, le deben 6 meses de indemnización. Pero esa indemnización a la hora de liquidar la seguridad social de junio, que es el último mes que trabajó, no se tiene en cuenta para cotizar a la seguridad social, porque las indemnizaciones no son salario, no son salario. Pasa lo mismo. Los viáticos accidentales, esto lo habíamos visto, y permanentes. Recuerden que los viáticos permanentes solo son salarios en la parte de la manutención y el alojamiento, pero en la parte destinada al transporte o la representación no son constitutivos de salario. Solo, y recuerden que cada vez que se pagan viáticos hay que decir qué parte es para manutención y alojamiento, so pena de que toda la suma se considere constitutiva de salario. Y 5, que también no es salario, dice la Corte, que otros pagos no son salario. Los beneficios o auxilios habituales o ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador cuando las partes hayan dispuesto expresamente, o sea, tiene que haber documento. Entonces, ya les decía yo, esa prima extralegal por trabajo en altas o bajas temperaturas, esa prima extralegal por trabajo en riesgo eléctrico, una prima extralegal por no accidentalidad que paga una empresa de transporte intermunicipal. Si el conductor no choca el carro o no comete infracciones de tránsito en el periodo de un año, en diciembre recibirá una prima extralegal por no accidentalidad equivalente a un mes completo de salario. Un mes completo de salario. Pero si no pactan expresamente que no constituye salario, en diciembre le tiene que tener en cuenta esa prima para cotizar a la seguridad social y para liquidarle las cesantías y todo. Ya les explico cómo. Porque es Profe, yo habitual. tengo una Una vez al pregunta. año, ya te doy la palabra, una vez al año es Gracias. habitual, ya el trabajador la espera, ya el trabajador la espera, que es que solamente la dio ese año la empresa, listo, entonces no hay necesidad de hacer el pacto porque fue ocasional, fue algo muy esporádico. Pero si eso está establecido permanentemente, todos los años, se vuelve habitual. Entonces tiene que estar expresamente consagrado el pacto para que no le tengan en cuenta esa prima en diciembre para efectos de liquidar cesantías, primas o la seguridad social. Entonces, dice la Corte, le da validez al pacto de exclusión salarial, ¿cierto? Pero tiene que estar expresamente consagrado. Ya te doy la palabra. Entonces dice la Corte lo siguiente, en la medida que la última premisa, o sea, el pacto de exclusión salarial o pacto de salarización, es una excepción a la generalidad salarial de los pagos realizados en el marco de una relación de trabajo, es indispensable que el acuerdo de las partes encaminado a especificar qué beneficios o auxilios extralegales no tendrán incidencia salarial sea expreso, claro, o sea, qué beneficios extralegales no tendrán incidencia salarial, que sea ese pacto claro, expreso, preciso, detallado de los rubros cobijados en él, pues no es posible el establecimiento de cláusulas globales o genéricas, como por ejemplo una cláusula que diga el salario del trabajador es el mínimo, todo lo demás que reciba no será constitutivo de salario y firma el trabajador. Esa cláusula es muy genérica, esa cláusula no es válida. Todo lo demás que reciba va a ser parte del salario porque utilizó una cláusula en el pacto global o genérica. No, un pacto tiene que ser específico en el sentido, por ejemplo, el caso de la prima de no accidentalidad. Entre el empleador A y el trabajador B acuerdan que la prima equivalente extralegal de no accidentalidad, equivalente a un mes de salario extralegal. Cuando yo estoy diciendo que es una prima extralegal, quiere decir que el empleador no está obligado a pagarla, que la está dando por fuera de la ley para mejorar las condiciones de trabajo, para incentivar a los trabajadores a quedarse en la compañía, a laborar con mejor ánimo, ¿cierto? Pero el empleador la está pagando extralegal para que no le choquen los carros, para que sean más cuidadosos al manejarlos, etcétera. Para que si no hay tanto choque le bajen las primas de las aseguradoras, porque las aseguradoras le cobran al empleador un seguro de responsabilidad contractual y extracontractual y tiene que pagar unas primas mensuales.
Y si esa empresa mantiene de choque en choque, el Sura o las demás aseguradoras le suben la prima mensual. Entonces, por eso el incentivo al empleado con esta prima en diciembre, adicional a la de diciembre, adicional a la prima legal de diciembre, que es medio salario, ¿cierto? Los incentiva con esta prima. Pero tiene que pactar expresamente, mire, se denominará prima de no accidentalidad. Equivaldrá a un mes completo de salario si no incurre un accidente de tránsito o choques. Y no será constitutiva de salario en virtud de lo dispuesto en el artículo 128 del Código. Tiene que ser un pacto expreso, no genérico. Listo. Como tampoco por vía de interpretación o lectura extensiva es posible pues incorporar pagos que no fueron objeto del pacto. Por ello, la duda de si determinado emolumento está o no incluido en este tipo de acuerdos debe resolverse en favor de la regla general, esto es, que para todos los efectos es retributivo. Desde este punto de vista, el tribunal también desacertó, porque se equivocó, al entender que ese pacto incluía, permitía que se excluyeran las bonificaciones, porque en este caso se trataba de un trabajador de una entidad financiera que ganaba bonificaciones por colocar crédito en el mercado, y también porque pagaran el crédito. Dame un segundo. Bueno, entonces, la Corte ha sido muy clara en decir que el empleador y el trabajador no pueden excluir las bonificaciones habituales. Para la Corte, de lo que se trataba en este caso eran verdaderas y auténticas comisiones, pagos habituales en razón al cumplimiento de las funciones mensuales como analista de crédito de esta fundación, y como eran pagos mensuales habituales por cumplimiento de metas, son auténticas comisiones habituales, y ya por ministerio de la ley las comisiones habituales o bonificaciones habituales, mire, porcentaje sobre ventas o comisiones, son constitutivas de salario, entonces no pueden ser objeto de esto. Ahora sí, ¿qué hace la Corte? Bueno, pues obviamente obliga al empleador en la sentencia a reliquidar, a reliquidarle a este trabajador todo lo que fue cesantías, primas, cotizaciones a la seguridad social, y bueno, pierde la demanda a la empresa. Obviamente es un dinero bastante cuantioso. Adelante, hazme la pregunta. Profe, usted decía que cuando despiden pues a alguien sin justa causa y el contrato está a término definido, perdón, a término Definido, definido, le liquidan fijo. pues lo que falta. Sí, Bueno, y si es un contrato a término indefinido, entonces, ¿cómo sería lo de la liquidación? la indemnización por despido injusto. Sí, ujú, Bueno, exacto. la vamos a ver más adelante, está en el artículo 64 del Código Laboral, la puedes ir leyendo, pero es compleja de explicar. Pero por regla general son 30 días de salario por el primer año de servicios. Si tiene más de un año de servicios, 20 días de salario por cada año adicional de servicios que haya prestado en la compañía. Cuando se gane hasta 10 salarios mínimos legales, cuando se gane menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se liquida así como le acabo de decir. 30 días de salario por el primer año de servicios y 20 días de salario por cada año adicional al primer año de servicios. Cuando el trabajador gane más de 10 salarios mínimos, que eso es pues extraño verlo en Colombia, pero se ve, ¿cierto? Sobre todo para los ejecutivos, se le pagan 20 días de salario por el primer año de servicios y 15 días de salario por cada año adicional al primer año de servicios que tenga. Esto cuando se trata de contratos indefinidos. Más adelante lo veremos, pero pues así para responderle muy a modo global, Ujú. esa es la respuesta. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a mirar con base en esto que acabamos de observar un ejemplo, para que ustedes me entiendan, ¿cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, hagamos un ejemplo para liquidar prima y cesantías. Listo, que ya vimos la fórmula de la prima y de las cesantías. Tenemos los meses del año, enero, febrero, y vámonos de ahí hacia abajo, hasta diciembre, ¿cierto? Estos son los meses del año. Y voy a volver a hacer el cuadrito, pero una última vez, no más. Esto se los mando ahorita. Entonces, básico mensual. El trabajador se gana un básico mensual del mínimo, 877, 803.
y ese es su básico mensual todo el año. Comisiones por ventas. Es, por ejemplo, pongamos un cargo que comisione. Ayúdenme de pronto un cargo que quieran poner ahí donde las personas ganen comisiones, que sea habitual en el mercado. Vendedor, eso es como el más habitual. Sí, pero ¿vendedor de qué ponemos? Es que ya habíamos puesto un vendedor de vehículos, entonces pongamos un vendedor de... Acciones. De zapatos o algún almacén de cadena. De ropa, sí, listo, un almacén de cadena, un vendedor un vendedor de electrodomésticos, listo, de Eso. electrodomésticos. Ah, ese es el ejemplo que habíamos puesto hace 8 días, de electrodomésticos, ¿cierto? Profe. Entonces pongamos un vendedor de vehículos. Entonces, tiene unas comisiones por ventas del 3% de cada carro del 2% de cada carro que venda. Entonces, le dan, en este mes vendió poquito, por ejemplo, vendió 500.000 pesos. En este se vendió 700.000 pesos. Creo que yo puse como 7 millones. Listo. En este se vendió por comisiones 400.000 pesos. Normalmente los vendedores son los que comisionan, ¿cierto? Bueno, en este se vendió 750.000 pesos. En este 800. En este 1.000.000. En este 1.500.000. En este se vendió 1.350.000. Acá se vendió 900.000. Acá se vendió 500.000. Acá se vendió 400.000. Bueno, noviembre, pongámosle 1.350.000. Y en diciembre, que es el mes que mejor le fue, 2 millones de pesos. De todo el mundo, pues, listo, ya. Estoy poniendo un ejemplo, no sé. Un vendedor. Entonces tiene estas comisiones. Estas comisiones por ventas pueden ser objeto de pacto de exclusión salarial. Pregunta. No puede puede, ser objeto de pacto de no. exclusión salarial, ya la No, porque jurisprudencia son lo ha definido. habituales. Exacto, son habituales y ya la jurisprudencia lo ha definido. Voy a poner el radicado de la sentencia para que de todas maneras quede aquí. No pueden ser objeto de pacto de exclusión. Listo. Entonces, SL 1798-2018. Listo. Vamos entendiendo hasta ahí. Tiene también trabajo por trabajo suplementario. Cuando yo me refiero a trabajo suplementario, más adelante vamos a discriminar, pero por ahora todavía no lo hemos visto, entonces digamos que las cuantías que voy a poner aquí serán las correspondientes a horas extras, diurnas, nocturnas, dominicales, nocturnas, recargo nocturno y trabajo dominical y festivo, ¿cierto? Todas esas horas dominicales o festivas se remuneran con un recargo especial que más adelante lo vamos a ver. Las horas extras diurnas, nocturnas. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente allí también hay unos elementos salariales, ¿cierto? Esos valores incrementan el salario del trabajador, lo que son las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales o festivas. El código sustantivo del trabajo es claro en expresar, permítanme acá,
yo les muestro la norma en el artículo 127, que el valor del trabajo suplementario o de las horas extras y el valor del trabajo en días de descanso obligatorio como días dominicales o festivos es constitutivo de salario. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo hacer un pacto de exclusión salarial para que las horas extras, los recargos nocturnos, el valor del trabajo en días dominicales o festivos no sea parte del salario? Lo puedo hacer con el trabajador. El trabajador me lo va a No, firmar con sangre. Se va a pinchar un dedo y me lo va a firmar con sangre. Y lo va a ir a autenticar en notaría. ¿Ese pacto es válido? Lo No, autenticó no. en notaría. No es válido, así lo haya autenticado en notaría, porque recuerden, artículo 13. Y bueno, supóngase que este sea el caso pues, del vendedor, pero muchos trabajadores ganan esas horitas. Por ejemplo, póngase usted una persona que trabaja en una estación de gasolina en las noches. Mire todas las horas con recargo nocturno que se hace, las horas extras nocturnas y las horas dominicales o festivas. Entonces su salario no solo es el básico, sino todo ese valor del trabajo suplementario. Recuerden que el derecho laboral es de orden público. Por tanto, los derechos que consagra la legislación laboral son irrenunciables. Entonces, así me haya firmado con sangre ese pacto, como decía un profesor mío, el doctor Ballesteros, ese pacto es inválido. ¿Listo? Entonces, jocosamente, pues decía eso de sangre. Listo, entonces, por ejemplo, en este caso se hizo 50.000 pesos, en este caso 30.000 pesos, en este caso 40.000, en este caso 60.000, en este caso 70.000, 60.000 en el mes, cada mes, ¿cierto? Acá 70.000, acá 45.000, acá 50.000, por horas extras, recargos nocturnos, acá esto, acá 35.000 y acá 100.000. Listo. Seguimos pues agregando datos para que estamos poniendo el caso más complejo para que ya todo lo demás sea más fácil. Listo, seguimos agregando datos. Viáticos. ¿Qué parte de los viajes? Supóngase que él viajaba frecuentemente 2 veces al mes a otras zonas del departamento a atender otro concesionario. Por ejemplo, vendía motos, hagamos lo que sea un vendedor de motos, ¿cierto? Entonces, se mantenía aquí en Medellín, pero 2 veces al mes tenía que viajar a la sede del Bajo Cauca, a Caucasia, allá a revisar cómo estaba el almacén, si se estaban vendiendo o no las motos. Entonces, tenía esa función y le pagaban unos viáticos para viajar, ¿cierto? Entonces, esos viáticos se los pagaban durante 2 veces al mes, ¿cierto? ¿En qué parte los viáticos son constitutivos de salario? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte los viáticos? manutención y Manutención y alojamiento. alojamiento. Entonces, en lo que es manutención y alojamiento, le daban estas cifras mensualmente, o sea, 2 veces al mes, pero global, voy a poner la cifra global, ¿cierto? Entonces, por manutención y alojamiento le daban 80.000 pesos, ¿cierto? Pongámosle 2 veces al mes, ¿cierto? Entonces, 40.000, ahí están los 80.000, listo. Entonces, cada mes, como tenía que viajar 2 veces por manutención y alojamiento, en el mes le daban de a 80.000 pesos por manutención y alojamiento. Obviamente el viático también tenía la parte del transporte, pero no lo voy a meter acá porque no es constitutivo de salario. Pregunta también muy importante. ¿Los viáticos en la parte de manutención y alojamiento pueden ser objeto de pacto de exclusión salarial? Puede decir el empleador, venga, firmemos que los viáticos de la parte de manutención y alojamiento no hagan parte del salario, fírmeme acá con sangre. No, tampoco pueden ser objeto de pacto porque por ley, recuerden el carácter de orden público, la parte de manutención y alojamiento es constitutiva de salario. Entonces el empleador tampoco puede excluir del salario los viáticos en la parte de manutención y alojamiento. Ya por ley está dispuesto que hacen parte del salario, artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, no pueden ser objeto de pacto de exclusión salarial. Vamos a poner la norma aquí.
127 del Código Sustantivo del Trabajo, y este también, no pueden ser objeto de pacto de exclusión salarial, artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Y el básico, pues menos, ¿cierto? El básico tampoco puede ser objeto de pacto de exclusión, pues que el salario básico, el 127 ya también dice que es salario, ¿cierto? A alguien se le podría ocurrir, pero constituye no solo salarios, no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, ahí está, listo. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, que es esta, sino también todo lo otro. Bueno, entonces ahí vamos ya dejando claridad sobre esto. ¿Qué otro elemento puede existir? Bueno, por ejemplo, lo que es, me faltaba una cosa, una prima extralegal por cumplimiento de metas. Entonces, a él le pagaban, si cumplía metas de ventas, no solo la comisión, sino cada cuatrimestre, prima extralegal cuatrimestral por cumplimiento de metas. Si en el cuatrimestre vendía muchas motos, le pagaban una prima equivalente a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, en el primer cuatrimestre, de enero a abril, ¿cierto? De enero a abril se la pagaron porque cumplió las metas de ventas, o sea, la mitad de un salario mínimo. Ahí está, ¿cierto? Entonces, 0, 0, 0, ¿cierto? Y aquí se la pagaron. Y el segundo cuatrimestre, que va en agosto, de mayo, junio, julio, agosto, aquí está los otros 4 meses, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces en agosto se la pagaron también, 438,902 porque cumplió las metas. Sí, las metas de ventas de la empresa. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, también cumplió las metas, también se la pagaron. ¿Listo? Esta prima extralegal por cumplimiento de metas puede ser objeto de pacto de exclusión salarial. Es habitual porque se paga cada 4 meses, pero esa podrá ser objeto del pacto de exclusión salarial o de desalarización. Sí, Sí, profe, ¿no? Sí, profe. No. según lo que dijiste, sí, pactaban, sí. Claro, se puede. De hecho, el artículo 128, pero tiene que haber el pacto expreso, un documento o en el mismo contrato laboral una cláusula o en un documento anexo que se denomine pacto de exclusión salarial o de desalarización y donde se diga que esa prima cuatrimestral equivalente a medio salario por cumplimiento de metas no hará parte del salario con base en lo dispuesto en la parte final del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que le permite al empleador y al trabajador disponer expresamente que eso no constituye salario, porque es un beneficio otorgado en forma extralegal, tales como prima extralegal. Prima extralegal, ¿cierto? Pero tiene que estar expreso. Entonces, ese sí puede ser objeto de pacto de exclusión salarial. Hágale, Anderson, haga la pregunta. Profe, si no me falla la memoria, en los viáticos tiene que estar especificado en el contrato cuál parte es para el transporte, porque si no está especificado, haría Todo parte del es- salario. Eso, todo es parte del salario, como lo dispone el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero yo lo dije ahorita, ¿cierto? No lo escuchaste, porque yo lo dije. ¿Sí o No no, lo muchachos, escuché, que lo profe, dije? entonces. Ah, bueno, listo. Pero sí o no, muchachos, que lo dije. Sí, profe, Aló. usted lo dijo. Sí, profe. Entonces, es eso, sí. Es decir, tiene que estar especificado, Anderson, qué parte es para manutención y alojamiento y qué parte para el transporte, porque si no, todo se vuelve constitutivo. Entonces, por eso yo aquí en estos guioncitos puse que estos 80.000 era para manutención y alojamiento, lo que aparecía pues en el acuerdo con el empleador. Listo. Esta prima extralegal cuatrimestral puede ser objeto de pacto de exclusión salarial. Artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Entonces ahí ya, por ejemplo, tenemos todo un cuadrito donde podemos evidenciar mes a mes cuánto ganaba. Miren ustedes. Simplemente yo llego y me desplazo lateralmente, horizontalmente con Excel hasta acá, ¿cierto? Hasta esta casilla.
y le doy fórmulas y le doy autosuma. ¿Sí? Acá donde tengo el cursor, miren donde tengo el cursor, autosuma, ahí, le doy clic, arrastro un poquito y ya me muestra mes a mes cuánto se ganaba, mire, salario mensual. Mire que no era un salario mensual muy alto. Si yo quiero saber mes a mes los otros, puedo hacer lo mismo, puedo coger mes a mes y arrastrar hasta acá, ¿cierto? Y darle autosuma. Pero Excel es muy inteligente, entonces simplemente usted arrastre, pues seleccione los cuadros donde ya hizo la operación. Separan este puntico verde que vemos ahí, si lo ven el puntico verde donde tengo el cursor. Y Sí, profe. arrastra hacia abajo. Excel, ¿qué entiende por esto? Que va a hacer la misma operación, es decir, sumar lateralmente cada casilla hasta diciembre. Suelta. Es un clic sostenido hasta abajo y suelta el clic. Entonces, mire, ahí ya podemos observar cuánto él se ganaba mes a mes. Tampoco es que fuera mucho dinero, mire que pareciera que sí, pero realmente no. Es un salario de clase media, ¿cierto? Entonces, listo, él trabaja para Boteco, para Acate o cualquier otra cosa de motos. Listo, entonces, ¿qué pasa? Este es el salario mensual. Si no hubiera, yo dije que puede ser objeto de esta prima extralegal de pacto de exclusión, pero vamos a mirar, si no hubiera pacto de exclusión, ¿cómo se le liquidaría la prima de junio? ¿Y cómo se le liquidaría la prima de diciembre? ¿Cierto? Porque ya sabemos hacer la prima. Entonces, vamos a hacer el primer evento sin pacto de exclusión salarial. Prestaciones, las prestaciones que aprendimos apenas hasta ahora, que son cesantías y prima. Sin pacto de exclusión salarial. Liquidación de prestaciones sin pacto de exclusión salarial. De primas legales de junio y diciembre sin pacto de exclusión salarial. Empecemos con las primas. Entonces, la prima de junio, recuerden la fórmula de la prima que ayer la puse en clase y es muy fácil, es prima es igual, recuerden que la prima legal de junio y la prima legal de diciembre están en el artículo 306 del Código Laboral, ayer la vimos. El trabajador, cuando llegue junio y cuando llegue diciembre, volvamos, tiene derecho a que aquel empleador, trabajador, cuando llegue junio, cuando llegue diciembre, mire, la prima de servicios, artículo 306 del Código, esa es una prima legal, tiene derecho a que el 30 de junio le pague la mitad de un mes de salario, o sea, 15 días de salario en junio. La norma dice que la prima de servicios corresponde a un mes de salario por año, pero dividida así, la mitad el 30 de junio, o sea, 15 días de salario en junio. Y la otra mitad, o sea, otros 15 días de salario, se pagan los primeros 20 días de diciembre, para que el trabajador tenga la platica para comprar los regalos de Navidad del 24 de diciembre. Uno de esos casos donde el legislador piensa en el trabajador colombiano, ¿cierto? Entonces, vamos a liquidar la prima. Recuerden que la prima se liquida así, salario mensual más el auxilio de transporte por los días laborados en el semestre dividido una constante que es 360, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el salario mensual? Mire que cada uno de esos meses tuvo salarios variables. Mire, tuvo salarios variables. Mire. En enero, o sea, porque es que es el salario mensual, pero entonces usted dice, profe, ¿con cuál salario le liquido? Porque mire que en enero tuvo 1.500.000, pero por ejemplo en abril tuvo 2.206.000, ¿cierto? Entonces, profe, ¿con cuál salario? Esto es, ojo, con lo que voy a decir, sin pacto de exclusión salarial. Estoy haciendo sin pacto de exclusión salarial. Entonces, ¿con cuál salario le liquido, profesor? O por ejemplo, en mayo tuvo un salario de 1.827.000. Entonces, ¿con cuál salario le liquido? Precisamente por eso hay que hacer un promedio. ¿Cómo hacemos un promedio?
Ya tenemos acá los salarios que se devengó en el semestre. La prima se liquida con corte al 30 de junio, por eso señalé en azulito el mes de junio. Es muy fácil. Miren, muchachos, qué tan fácil es. Yo voy a insertar aquí una fila para que ustedes vean cómo lo hago. Voy a sumar todo lo que son los salarios hasta junio. Miren, de enero a junio. Fórmulas, autosuma. O sea, el de enero a junio por salarios se ganó 5 millones de pesos. Si se pierden, me dicen y yo paro. Voy a sumar todo lo que son las comisiones por ventas. De enero a junio. Todo lo que fue las comisiones por ventas. De enero a junio. Fórmulas, autosuma. Ahí está, vean. Por comisiones por ventas, de enero a junio se ganó 4.150.000. Voy a sumar todo lo que es trabajo suplementario de enero a junio. Se ganó 3.100.000. Voy a sumar todo lo que son viáticos. Se ganó de enero a junio 480.000. Voy a sumar lo que se ganó por concepto de la prima extralegal, que no fue objeto de pacto de exclusión, entonces se tiene que tener en cuenta. Se ganó de enero a junio 438 y ya. Entonces, ¿qué hago yo con esos valores? Saco una suma bruta de lo devengado en el semestre, que también ciertamente la hubiera podido sacar con estos valores, con esta casilla, simplemente porque si yo sumo todo esto, estoy sumando también todo en general, ¿cierto? Entonces, simplemente suma bruta de lo devengado en el semestre. ¿Qué devengó esta persona en el semestre? Devengó esto por salarios, devengó esto por comisiones por ventas, devengó esto por trabajo suplementario, devengó esto por viáticos, y devengó esto por prima extralegal cuatrimestral de cumplimiento de metas. Listo, ya no devengó nada más. Enter. Él en el semestre devengó 10 millones 645.720. ¿Cómo saco el promedio? Bueno, simplemente vamos a dividir sobre el número de días que vamos a promediar a continuación. Dividimos la suma bruta sobre el número de días que vamos a promediar. ¿Cuántos días vamos a promediar? 180, porque vamos a promediar un salario promedio semestre, ¿cierto? Para liquidarle la prima de junio, que es por el semestre. Y lo multiplicamos, y el resultado lo multiplicamos por 30 para sacar el salario mensual. Esa es una constante, o sea, esto se hace siempre así. Entonces yo cojo esos 10 millones de pesos, los divido sobre 180 y me da 59.143 pesos. Este sería un salario diario promedio de él en el semestre. Pero esa plata la multiplico por 30, como lo acabo de indicar en el texto, por 30. Él en promedio, salario promedio mensual en el semestre, de enero a junio. Él en promedio, cada mes se ganó 1.774.287 pesos, ¿cierto? En promedio. Entonces vamos a poner ese salario ahí. Vamos a poner ese salario ahí. Salario mensual, 1.774.287. 1.774.287. Auxilio de transporte tiene derecho. Bueno, ¿qué pasa? El código sustantivo dice que la persona
el trabajador tiene derecho a auxilio de transporte cuando se gane hasta 2 salarios mínimos. Entonces, aquí, básicamente, vamos a poner otra casilla. Espérenme, esta la puedo poner acá, auxilio de transporte. Y vamos a mirar si él se ganaba 2 salarios mínimos en cada uno de estos, menos de 2 salarios mínimos en cada uno de estos valores para saber cuánto auxilio de transporte ganaba o no. Listo, si tenía o no derecho. Por ejemplo, en este mes, 1.507.000 en enero. Aquí hay lugar al auxilio de transporte. 803 por 2. Sí, claro, porque 2 salarios mínimos es 1.755.606. Entonces aquí, como ganó 1.507.000, le tenían que pagar el auxilio de transporte. ¿Cuánto es el auxilio de transporte? 102.853. Ahorita corregimos entonces esta suma porque vamos a tener también que promediar ese auxilio. Listo. Acá tenía derecho en febrero al auxilio de transporte. En febrero. Sí. Sí, también porque 2 salarios mínimos son 1.700.000 y acá está ganando apenas 1.000.000. Mire cuántos son 2 salarios mínimos para que lo tengan presente. 877.803 por 2. 1.700.000. Estos son 2 salarios mínimos. Estos son 2 salarios mínimos. Y mire que este mes se ganó 1.600.000. Entonces también tiene. Está a 102.800. Entonces yo verifico. 102.854. 854. Ahí también tenía auxilio de transporte. Acá, en este mes que es marzo, tengo por auxilio de transporte en marzo. Por auxilio de transporte vengo, también tenía derecho. En abril, ¿tenía derecho a auxilio de transporte? ¿Tenía derecho a auxilio de transporte o no? Profe, En no. abril. No, en abril no. Entonces, acá 0. Y en mayo, ¿tenía derecho a auxilio de transporte? Tampoco, 1.800.000. Se supera de los 2 salarios mínimos, mire, 1.800.000. Se supera de los 2 salarios mínimos. Entonces, tampoco. En junio, ¿tenía derecho a auxilio de transporte? Tampoco. En junio terminó devengando 2.017.000 pesos. Entonces, tampoco tenía derecho a auxilio de transporte. Entonces, así también como sacamos un promedio de los salarios, hacemos un promedio del auxilio de transporte. ¿Cómo hacemos el promedio del auxilio del transporte? Muy fácil. Voy a hacerlo aquí abajito. Esperen. Pues para laboral sí es importante aprender a manejar un poquito Excel, aunque mire que estos son solamente fórmulas de sumas y restas. Entonces no es algo complejo. ¿Qué hago? Sumo todos los auxilios de transporte. Espero yo subo esta casilla para buscar orden. Sumo todos los auxilios de transporte devengados en el semestre. ¿Cuánto devengo por auxilios de transporte en el semestre? 308.000 pesos. ¿Qué hago con eso? También lo promedio. Suma bruta, aquí abajo. Suma bruta de lo devengado por auxilios de transporte en el semestre. Hago lo mismo que hice con el salario. Suma bruta de lo devengado por auxilios de transporte en el semestre. ¿Cuánto devengo? 308.562 pesos. Lo mismo, a continuación, dividimos la suma bruta sobre el número de días que vamos a promediar y el resultado lo multiplicamos por 30. Entonces, cojo estos 308.000 pesos, que fue lo que se vengó por auxilios de transporte en el semestre, lo divido sobre 180, ¿cierto? Y lo multiplico por 30. Pero primero digámoslo sobre 180. El auxilio de transporte promedio en el semestre fue de 1.714 pesos. Ahora, multipliquémoslo por 30 para sacar el auxilio de transporte promedio semestral. Se ganó en promedio 51.427 pesos. Ahí le promedié el auxilio de transporte, en promedio mensualmente. ¿Listo? En promedio eso. Entonces lo voy a poner aquí. 51.427 pesos.
ahí se lo promedié. ¿Listo? Se lo promedié porque no todos los meses gano auxilio de transporte. ¿Cómo lo hice? Vuelvo y repito. Dividí la suma total de vengada en el semestre sobre 180. Eso me da el auxilio de transporte promedio diario y lo multipliqué por 30. ¿Listo? Entonces, ahí ya me dio el auxilio de transporte mensual. Este sería el auxilio de transporte promedio de enero a junio. Entonces ya tenemos los datos necesarios para hacer esta prima. Tenemos el salario mensual, el auxilio de transporte, esta prima de junio. Tenemos el salario mensual, el auxilio de transporte, los días laborados en el semestre. ¿Laboró todo el semestre o no? ¿Laboró todo el semestre o no, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, Entonces, Sí, profe. si laboró todo el semestre, 30 por 6, 180. Si cada mes tiene 30 días, 30 días, 30 días, 30 días, para efectos laborales. Recuerden que para efectos laborales los meses tienen 30 días. Entonces aquí, hasta junio, mire, hombre, de enero a junio, cada mes a 30. Sígame en el cursor, por favor. Mire donde tengo el cursor, mire. Ahí ven en Excel donde dice suma, ¿o no? ¿Sí alcanzan a ver en el cursor? Sí, profe. Suma, ¿cuánto suma? Sí. 180. De enero a junio hay 180 días. Entonces, para efectos laborales. Entonces pongo días laborados en el semestre, 180. Constante, siempre se va a dividir sobre 360. Siempre, siempre. Total prima de junio. Total prima de junio. Entonces, hacemos la operación. Si quieren, síganme en sus calculadoras del celular. Primero suman el salario más el auxilio de transporte. Primero suman en sus calculadoras el salario más el auxilio del transporte. Le dan igual a la calculadora. Le dan igual a la calculadora. No se les olvide darle igual a la suma. Luego ese resultado lo multiplican sobre los días laborados en el semestre o por los días laborados del semestre, lo multiplican y lo dividen de corrido. En Excel sería simplemente poner entre paréntesis la suma y luego multiplicar y dividir, ¿cierto? Como lo ven ahí que lo hice. Simplemente vuelvo y lo hago para que todos vean. En Excel, simplemente sería poner entre paréntesis la suma, multiplicar por los días laborados y dividir sobre 360. Ahí me va a dar la prima. Miren, 912.857 pesos. Esa estaría bien liquidada, es una prima bien liquidada, una prima de prestación de servicios bien liquidada. ¿Por qué? Porque tuvimos en cuenta todos los factores salariales. Pero si yo llego y, por ejemplo, y hago el pacto de exclusión salarial en la empresa y quito de tajo esto, quito de tajo las comisiones. Espero yo utilizo un color menos fuerte. Vamos este. Si yo quito de tajo todas las comisiones, porque hago pacto de exclusión salarial, mire cómo se me cambia la operación. Ya les voy a mostrar. Si yo ya no voy a tener en cuenta no las comisiones, sino la prima extralegal cuatrimestral por cumplimiento de metas, si yo quito esto, entonces al final la suma bruta no va a ser 10.645.000, sino que va a ser menos. Con pacto de exclusión salarial, la voy a hacer aquí al frente. Compacto, ya ahora no sin pacto, sino compacto de exclusión salarial. ¿Cuánto se me reduce la prima de junio? Entonces, ahora hagámoslas. Metemos lo mismo, pero compacto. Quitamos todos estos valores. Y cambiamos este cuadro a compacto. Listo. Entonces ya no vamos a sumar todo, vamos
vamos a vamos a tomar en cuenta la suma bruta de lo devengado en el semestre, pero sin la prima extralegal de cumplimiento de metas. Sin la prima extralegal de cumplimiento de metas. Y la prima extralegal cuatrimestral que le pagan de cumplimiento de metas. Entonces vamos a sumar, ciertamente vamos a sumar esos valores, pero sin tener en cuenta la casilla naranja. Entonces sería el C9, C9, D9, E9, F9, CDEF, el 9. CDF, el 9. Entonces, pongamos suma bruta. C9 más CD9, CDE, E9 y F9. Mire que se reduce. Antes, con la comisión cuatrimestral eran 10.645.000. Con la prima, perdón. Con la prima cuatrimestral, el total de lo devengado en el semestre va a 10.645.000. Pero como ya no tuve en cuenta estos 438.000 pesos que se devengó por la prima cuatrimestral, entonces se me reduce ya a 10.206.000. ¿Alguien está levantando la mano? Adelante. Profe, mi pregunta es que si entonces la prima de junio y diciembre es aparte del salario normal que se ganan, Sí. o eso sería como el salario. No, esa parte del salario normal que se gana. Ah, bueno, profe, gracias. Manuel, él se ganó en junio, según este cuadro, 2 millones de pesos de salario y recibirá la prima, que si no hay pacto de exclusión, además de esos 2 millones, recibirá 912.000 pesos de prima, Manuel. Listo, como lo acabamos de liquidar ahorita, si no hay pacto. Pero con pacto vas a ver que se va a reducir. Listo. O sea que ese mes casi que va a recibir 3 milloncitos de pesos. Muy bueno, esa es la clase media, ¿sí? Es la clase media colombiana. Con eso él podrá tener un ahorro para poder comprar una vivienda, para poder darle educación a sus hijos. Es que los salarios no tienen por qué ser precarizados. Y bueno, obviamente una economía necesita generar productividad en las empresas e incentivar la inversión extranjera. Eso es necesario. Yo les he dicho mucho, no hay que ser enemigos de la riqueza, hay que ser enemigos de la pobreza, ¿cierto? El problema es cuando entonces nos insertamos en estas lógicas neoliberales donde los ricos cada vez son más ricos y se dice que si se ahorran en costos laborales, reinvierten en la economía, pero lo que se ve es que sacan la plata a paraísos fiscales o a inversión en el extranjero. Entonces, digamos, el dinero que se debería quedar en nuestra economía nacional se va a paraísos fiscales o a inversión en el extranjero en dólares, lo que finalmente entonces deja a la gente con menos salarios, menos capacidad de compra, que se afecta también la economía porque la capacidad de consumo es lo que genera empleo. Y por otro lado, esa reinversión no se ve, como han demostrado diversos estudios. Yo les puedo mandar un texto de la Unión Europea que evidencia cómo la precarización laboral no contribuye a fortalecer la economía. Es que hay que ser inteligente, simplemente si una persona tiene más capacidad de consumo, no mueve más empleo. ¿Qué es lo que mueve el empleo en Colombia? La capacidad de consumo. Pero si tenemos trabajos precarizados, nadie va a poder consumir, pues lo básico, ¿cierto? Entonces no se mueve la economía. Listo. Vamos a continuar. Entonces, aquí ya es un salario de 10.206.000, que obviamente también vamos a promediar. ¿Cómo se promedia ese salario? Recuerden, dividimos lo mismo que hemos venido haciendo. Dividimos la suma bruta de lo devengado en el semestre, pero ya en este caso no tuvimos en cuenta la prima cuatrimestral por cumplimiento de metas. Dividimos la suma bruta sobre el número de días que vamos a promediar. ¿Cuánto vamos a promediar? Vamos a promediar todo el semestre porque elaboró todo el semestre, ¿cierto? Porque elaboró todo el semestre. Entonces, se divide todo eso sobre 100, los 10 millones sobre 180. Y eso sería el salario diario. Y lo multiplicamos por 30 para sacar el salario promedio mensual. Ya es 1.701.000 salario promedio mensual en el semestre, de enero a junio. Entonces ya tenemos aquí un salario que es inclusive de menor envergadura. Miren ustedes que antes el salario con la prima cuatrimestral daba en promedio 774.000 pesos.
pero ya aquí, sin la prima cuatrimestral por el pacto de exclusión salarial, da 1.701.000, se le bajó 74.000 pesos. Entonces hagamos la operación. Salario mensual, entonces 1.701.000. 136. Auxilio de transporte, ya lo habíamos liquidado. Este sí nos sirve igual. Este nos sirve perfectamente igual. Porque nosotros lo que promediamos fue el auxilio de transporte nada más, por aparte. Ese promedio de lo devengado por auxilios de transporte nos sigue sirviendo, ¿cierto? Que fue 51.427. Días laborados en el semestre, 180. Constante, recuerde que siempre se divide sobre 360 para calcular la prima. Entonces hacemos la operación, háganle la calculadora, sumamos el salario más el auxilio de transporte, cerramos el paréntesis, multiplicamos por los días laborados en el semestre y dividimos sobre 360. Mire que se le redujo la prima. Antes con la prima extralegal cuatrimestral iba a recibir 912.000. Sin la prima extralegal cuatrimestral va a recibir 876.000. Pero ojo, ese pacto de exclusión salarial no solo tendrá efecto sobre esta prima, sino que mensualmente, ojo con lo que voy a decir, no se va a tener en cuenta para efectos de cotizar a salud, a pensión, a riesgos laborales. Entonces, por ejemplo, ese mes, que fue cuando la recibió, que es en abril, la cotización a salud y a pensión se hará sobre la base de, ojo, a salud, a pensión, a riesgos laborales, se hará no sobre 2 millones de pesos, 2.206.000, que es el salario de ese mes, cuando recibió esa prima, que es abril, no se hará sobre 2.206.000, sino que se hará sobre un salario de, ojo, por el pacto de exclusión, será sobre un salario de esto, más esto, más esto, más esto, pero sin esto, sin la prima. Entonces, ese mes el empleador cotizará a salud, a pensión, a riesgos laborales, a caja de compensación familiar sobre un salario de 1.700.000 y no sobre un salario de 2 millones, que sería teniendo en cuenta esa prima, porque hubo pacto de exclusión salarial. ¿Se me entendió eso? Esto que estoy diciendo Profe, de la seguridad social es muy importante. ¿Por qué? profe, Adelante. qué para Adelante. interrumpirlo. En ese caso que él gana 1.767.000, que se supondría que Ganó dos si millones obtiene, doscientos, sí, por eso, solo pero la que hubo cotización pacto es por a escrito, 1.767.000. 700. No hay que Ajá. incluir también el auxilio de transporte para la No, cotización. para la cotización a seguridad social no se tiene en cuenta el auxilio de transporte porque el auxilio de transporte no es salario. ¿Y por qué no es salario? Porque el Código Sustantivo del Trabajo no lo dispuso como salario. Si vamos al artículo 127, que es donde están los elementos que constituye salario, en ningún punto puso que el auxilio de transporte es salario. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente el auxilio de transporte para efectos de liquidar prestaciones sociales se tiene en cuenta y no más, pero seguridad social no. Seguridad social no. La ley primera de 1963, esa pregunta que Cristian hace es muy importante. Yo ya pues les he tratado de decir varias veces que el auxilio de transporte para lo único que se tiene en cuenta es para liquidación de prestaciones, o sea, cesantías, prima, vacaciones, perdón, cesantías, prima, intereses a las cesantías, para eso, cesantías, prima e intereses a las cesantías, que son las prestaciones sociales, pero no para la seguridad social. Seguridad social, yo les había dicho que es pensión, salud, riesgos laborales y caja. Entonces, el único artículo que nos dice que se tiene en cuenta el auxilio de transporte para algo más que pagarlo pues mensualmente es este artículo 7 de la ley primera del 63, que nos habla de que se tiene en cuenta para prestaciones sociales, que son cesantías, intereses a las cesantías, primas de junio y diciembre y para de contar. Para de contar, para eso se tiene en cuenta el auxilio, pero no más. Entonces, toma nota atenta de eso, Cristian, no para la seguridad social. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, que quede claro eso. El artículo 18 de la ley 100 del 93, eso los muestro en pantalla, es preclaro en recordar que la cotización es
el salario mensual. Artículo 18 de la ley 100 dice, las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior serán el salario mensual. Y dice más abajo, el salario base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, o sea, lo que estamos aprendiendo hoy, ¿cierto? De aplicar todo este conocimiento que está en los artículos 128, 129, 130 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, a Seguridad Social, la base de cotización nunca puede ser, como lo dice este mismo artículo, inferior al salario mínimo, al sistema de seguridad social integral en pensión, salud y riesgos laborales. Entonces, ya esa discusión ya la dimos con el decreto pues, que expidió el gobierno y la ley, para no volverla a dar. Bien. Es muy importante cotizarle al trabajador con base en los factores salariales que devenga realmente. Porque si un empleador dice, no, yo no le voy a cotizar teniendo en cuenta, ojo, yo no le voy a cotizar a pensión, a salud, a riesgos laborales, a caja de compensación, no le voy a cotizar teniendo en cuenta ni las comisiones por ventas, ni el trabajo suplementario, ni los viáticos en la parte de manutención y alojamiento, acá porque hubo pues pacto, esto lo podrá excluir, ¿cierto? Pero si el empleador dice, yo no le voy a cotizar sino sobre el básico, o sea, para cotizar a pensión, por ejemplo, en marzo, solo voy a cotizarle sobre 877, 803, y deja de cotizarle sobre estos demás elementos, ¿qué va a pasar con ese empleador? Que en Colombia, ya les he dicho muchas veces, hay una DIAN de la Seguridad Social. Esa DIAN de la Unidad de la Seguridad Social se llama Unidad de Gestión de Pagos Pensionales y Parafiscales, UGPP. Y la UGPP tiene la facultad legal de sancionar con unas multas onerosísimas, onerosísimas. No las vamos a ver acá, eso ya es un conocimiento que si nos alcanza el tiempo en el semestre lo explicaré, pero eso ya es más de módulos o seminarios de complementación de la carrera o de la especialización. Si les gusta el derecho laboral y de la seguridad social, pues se podrán digamos, matricular. La UGPP también ofrece seminarios gratuitos sobre lo que es el procedimiento sancionatorio. Ellos fiscalizan que el empleador sí le pague al trabajador con todos los factores salariales. ¿Y cómo hace la UGPP para fiscalizar? Le revisa la declaración de renta al empleador. Y con la declaración de renta al empleador, ahí está todo lo que el empleador se puede deducir del pago de impuestos y el empleador deduce todos estos elementos que le pagó al trabajador del pago de impuestos. Entonces, la UGPP que dice, mire, si usted se dedujo todo esto de la renta, del pago del impuesto de renta, quiere decir que usted le pagó esto al trabajador, pero yo revisando la cotización que usted le hizo al trabajador, me la hizo sobre 877, no sobre 1.700.000. Entonces, ¿qué va a pasar con la UGPP? Le va a decir sanción. Y la sanción es del doble es como del doble de lo dejado de cotizar más los intereses de mora. Entonces, por cada mes. Y eso va causando intereses de mora. Entonces, para que sepan que es muy importante respetar la cotización con base en los factores reales que devenga el trabajador, obviamente podrá excluir esto por el pacto de exclusión de la cotización. Adelante, por ahí había una pregunta. Profe, sí, yo, Carlos. Entonces, por lo que entendí bien, si capté pues la idea, es que para seguridad social no se cotiza sobre la sumatoria total pues de los elementos del salario durante un mes, sino sobre el salario promedio devengado. No, es que precisamente, no. Cada mes se cotiza sobre los elementos de ese mes. Mire, Carlos, por ejemplo, en enero, ¿cuál sería la cotización en enero? Sería el básico más las comisiones, el básico más las comisiones, más el trabajo suplementario, más los viáticos, y no va a tener en cuenta, pues aquí no devengó la prima extralegal, entonces no la tiene en cuenta. Y si la devengase ahí, como hay pacto de exclusión, igual no la tiene en cuenta, ¿listo? Entonces ese mes, por ejemplo, ¿cuál sería el IBC? Pongámoslo acá, ingreso base de cotización a seguridad social, ¿cierto? IBC significa ingreso base de cotización. Ese mes sería esto. Los demás meses, hasta junio, ¿cuánto sería? Esto. O sea, cada mes varía porque en este caso las comisiones van variando, las horas extras van variando. Entonces, ¿qué es cada uno de estos valores? Lo que devengó por salario básico, comisiones, trabajo suplementario y viáticos.
Como eso es variable, pues varió también acá. Listo. No sé, Carlos, si ahora sí me Listo. entendiste. Es decir, Sí, profe, hay ya que sí. tener en cuenta eso porque si no la UGPP sanciona. ¿Está claro para los demás o no está claro? Sí, profe. Muchachos. ¿Mm? Pues sí. Totalmente. Imagínate que mi papá me compró es que un bonjour, saludarlo, Ah. ¿cierto? Y me pongo a mirar. Hay que silenciar. Voy a echarle el micrófono. Profe. Bueno, entonces, adelante. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando un abogado litigante no paga esto de lo de La lo de la cotización a salud y seguridad pensión, social. ¿qué pasa? Lo puede sancionar la UGPP porque si como la UGPP revisa también la declaración de renta de los trabajadores independientes, si la UGPP se da cuenta que la persona recibió dineros y no cotizó a la seguridad social con base en los honorarios recibidos, lo puede sancionar. Pero el tema de los trabajadores independientes lo tocamos en otro escenario porque como esto es derecho laboral individual, vamos a ver la normatividad que aplica a los trabajadores con contrato laboral. Listo. Pero a grosso modo le digo Listo, que señor. también lo pueden sancionar. Listo. Listo, profe. Bueno, entonces, continuemos por acá. Ya les liquidé la prima de junio sin pacto 912.000 y con pacto 876.000. Liquidemos la prima de diciembre. Liquidemos la prima de diciembre. Entonces, para liquidar la prima de diciembre, tomo lo devengado de julio a diciembre, ¿cierto? Para liquidar la prima de diciembre, de julio a diciembre. Hago lo mismo, ¿cierto? Espérenme, yo corro estas cosas para acá. ¿Quieres? Yo corro todo esto para acá para que nos quede espacio. Esta casilla. Recuerde que es una casilla de sumatorias a 30 de junio. Bueno, listo. ¿Alguien tiene dudas? Que creo que alzaron por ahí la mano, ¿no? Entonces ya vamos a liquidar la prima de julio a diciembre. Profe, yo tengo una duda. Adelante. O sea que lo de las primas de primas extralegales que tienen pacto de exclusión queda como a libre disposición del empleador ponerlas como en las primas de junio y diciembre. Pero no a disposición del empleador. Tiene que haber un pacto bilateral entre empleador y trabajador para que no se tengan en cuenta, ¿cierto? Para que no se tengan en cuenta. Listo. Si no hay pacto bilateral, esos factores salariales se tendrán en cuenta. ¿Listo? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Aló? Sí, profe, sí queda claro, gracias. Manuela, adelante. Manuela, que alzaste la mano. Profe, yo fui la que le hice la pregunta. Ah, bueno, perfecto. Ya, qué pena. Gracias. Listo. Pensé que era alguien más. Listo. Entonces ya, por acá, liquidemos la prima de junio. Entonces vamos de diciembre, perdón. Ya tenemos los valores que vengo mes a mes, ¿cierto? Recuerden que esta casilla es el salario mensual. Ahí. Nos fuimos. Por este color, listo, para no irlo a sumar. Entonces, ¿cuánto devengo en julio? 2 millones. En agosto, 2.700.000. En septiembre, 1.900.000 y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a sacar el salario promedio para liquidar la prima de diciembre? Ya saben, sumo de julio a diciembre cuánto se ganó. Subrayo todo y una casilla más para que me ponga el resultado de julio a diciembre y cuánto se ganó por básicos. Fórmulas y autosuma. Mírenlo ahí. ¿Cierto? Lo voy a señalar en el mismo color verde. Por comisiones, ¿cuánto se ganó? De julio a diciembre se ganó por comisiones
fórmulas y autosuma, se ganó 7.600.000. Por trabajo suplementario, esto es trabajo suplementario. Por trabajo suplementario, ¿cuánto se ganó? De julio a diciembre se ganó fórmulas, ahí fórmulas, autosuma, se ganó 3.600.000 pesos. Yo subo este video a YouTube Qué para que pena, ustedes en esa puedan... última casilla, profe, en esa última Sí. casilla no cogió julio, cogió desde agosto. Ah, bueno, espera, pues yo volví. Ahí ya seleccioné desde acá mismo. Ah, sí. Entonces, yo creo que sí la había cogido, ¿cierto? Sí, profe, sí, lo que es que no lo alumbro. Listo. Pongámosle esto el símbolo pesos. Yo subo este video a YouTube para que ustedes puedan repasar. Listo. Bueno, entonces, aquí está. Dejémoslo hasta ahí, 360.000. Listo. De julio a diciembre, por viáticos. De julio a diciembre, sumamos fórmula y autosuma. Listo. 480.000 pesos. Le vengo de julio a diciembre por viáticos. Y esta casilla, que es la prima cuatrimestral, la recibió 2 veces, en agosto y en diciembre, ¿cierto? Entonces, de julio a diciembre, ¿cuánto recibió por prima cuatrimestral? 877.877. Este segundo semestre es más jugoso para él, porque en el primer cuatrimestre, de enero a junio, solo recibió una vez esa prima extralegal, pero en el segundo semestre, que va de julio a diciembre, la recibió 2 veces. Entonces, obviamente, si no hay pacto de exclusión, si no hubiera pacto, obviamente le vendría una mejor prima de diciembre, como vamos a ver a continuación. Entonces, liquidémosle la prima. Ya tenemos todos los factores salariales totales que se ganó de julio a diciembre. Entonces, saquemos la suma bruta, que sabemos que hay que sacar, ¿cierto? Entonces, suma bruta de lo devengado, por acá pongámoslo por un ladito. Suma bruta de lo devengado en el semestre, ¿cierto? ¿Cuánto se devengó en el semestre? Entonces, hagamos la suma. Vamos a coger los valores. Espero yo lo pongo más por acá para que me dé para ver, y que ustedes también puedan ver. Miren, suma bruta de lo devengado en el semestre. Entonces, por salarios, esto. Más esto por comisiones por ventas. Más esto por trabajo suplementario, horas extra, recargos nocturnos, más esto por los viáticos y más esto por lo que fueron las primas de cumplimiento de metas extralegales. Ahí ya sumé todo lo verde. Entonces, le doy enter. 14 millones en el segundo semestre, ganó 14 millones. Yo lo pongo en el mismo color, 14.584.000. Mira que en el primer semestre llegó 10.645.000, mientras que en el segundo semestre ganó más, 14.584.000. Listo. ¿Qué hago con eso? Recuerden. Esto, hay que ponerlo más grande para que... Listo. Entonces recuerden que esto, como siempre se los he dicho, toda esta suma bruta se divide sobre el número de días que vamos a promediar y el resultado lo multiplicamos por 30. ¿Cuántos días vamos a promediar? Vamos a promediar 30 días laborados en junio, 30 en agosto, 30 en septiembre, 30 en octubre, 30 en noviembre, 30 en diciembre, al igual que anteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos días hay de julio a diciembre? Señalemos de julio a diciembre. Si usted multiplica 30 por 6, le va a dar 180, pero mire, aquí Excel ya se lo dice, mire, ¿cuánto hay? Miren el cursor donde lo tengo, miren. Ahí abajo, suma, 180. Entonces, ¿cuántos días hay? 180. Entonces vamos a promediar. Ese salario, pues lo vamos a, esa suma bruta de 14.584.000 lo vamos a dividir sobre 180, que son los días laborados en el semestre. Este sería el salario diario promedio. En promedio se ganaba 81.026 pesos diarios. Y eso lo multiplicamos por 30 para sacar el promedio mensual.
Ya tenemos un promedio mensual. Mire que el promedio mensual en este momento era muy alto, en el segundo semestre fue muy alto, 2.430.000 pesos. Muy bueno, listo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que lo vamos a llevar a la fórmula, 2.430.000. Y también saquemos de una vez el auxilio de transporte. De auxilios de transporte. Listo. Entonces, ustedes me van a ir diciendo si tiene o no tiene derecho a auxilio de transporte, al igual que hicimos en el ejercicio pasado, pues en el semestre pasado. Miren lo que se ganó en julio. En julio se ganó 2.527.000. ¿Tiene derecho a auxilio de transporte, sí o no? No. No, profe. Listo. Entonces, en agosto, ¿tiene derecho a auxilio de transporte? Tampoco. No. Se ganan más de 2 salarios mínimos. En septiembre, tampoco. No. En octubre, sí. En octubre. Sí. Entonces lo pongo. 102.854. En noviembre, no. No. Y en diciembre, Tampoco. tampoco. Mire, 3 millones. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos lo que ya sabemos. Cogemos lo que se vengó en el semestre por auxilios de transporte. En el semestre por auxilios de transporte, una suma bruta de lo devengado en el semestre por auxilios de transporte, solo se devengó 102.854 pesos, ¿cierto? La suma bruta de lo devengado en el semestre, 102.854. Entonces, la ponemos acá, ¿cierto? Que es 102.854, la dividimos sobre 30, da 571 pesos y la multiplicamos por 30, 17.142 pesos, ¿cierto? Lo que ya sabemos. Recuerden, a continuación dividimos la suma bruta sobre el número de días que vamos a promediar, 180, y el resultado lo multiplicamos por 30. Eso es lo que dice ahí. Listo, 17.142 pesos. Entonces ya tenemos todos los datos para sacar la prima. Entonces saquémosla a continuación. Yo me traigo este cuadrito acá para de una vez hacerla aquí abajo. Saquemos la prima. Salario mensual. Borremos estos datos, estos son del semestre. Esto es ya prima de diciembre. Prima de diciembre. Esto no es necesario. Entonces, prima de diciembre sin pacto de exclusión salarial. Entonces, salario mensual, 2.430.770. Sin pacto de exclusión salarial, 2.430.770. Sin pacto. Más el auxilio de transporte, 17.142 promedio. 17.142. Por los días laborados en el semestre. ¿Cuánto laboró en el semestre? 180 días. Constante, recuerden, siempre se divide sobre 360. Total prima. Salario más auxilio de transporte por los días laborados en el semestre, dividido 360, que es la constante, siempre sobre 360 para las primas. Miren, una prima de 1.223.956. Hagámoslas impacto rápidamente, que yo sé que nos da rápidamente. Hagámoslas impacto, compacto de exclusión salarial. Arriba yo puse compacto, también hice impacto, listo. Entonces hagámosla ya compacto de exclusión salarial para que veamos la diferencia. Nos da, no se preocupen que nos da. Ya voy a terminar la clase. Pero de una vez vamos viendo que el resto del semestre vamos a trabajar matemáticas. Entonces, si usted se metió a estudiar Derecho pensando que no iba a haber matemáticas, está llevado del berraco. Y les voy a decir, y perdónense que se los diga jocosamente, porque es que el abogado tiene que también saber liquidar perjuicios para poder presentar una demanda indemnizatoria en caso de un accidente de tránsito. Tiene que saber liquidar penas para poder tasar la pena
Y cuando ustedes lleguen a penal especial o penal general, les van a enseñar a liquidar, a tasar la pena. Tiene que saber liquidar intereses de mora o intereses legales para poder liquidar los intereses de una letra de cambio o un pagaré, una hipoteca. Entonces, olvídese de que si usted se metió a estudiar Derecho porque no sabía matemáticas, está a salvo en la carrera. Ni en la carrera ni en la vida real. Abogado que no sepa matemáticas está llevado del berraco. Pero se los digo sinceramente, como un consejo con cariño para que le pongan atención al tema de las matemáticas. Y mire que no son matemáticas complejas. Dividir, multiplicar, restar, sacar un promedio, que no son matemáticas complejas. Entonces hay que tomarlo con todo el rigor, porque de lo contrario, ¿usted para qué va a servir si no sabe matemáticas? Para nada. Así de sencillo. Porque un cliente le va a decir, mire, yo tengo un 80% de pérdida de capacidad laboral porque un bus me atropelló. Doctor, liquídeme mi indemnización de perjuicios. A ver, pues, ¿cómo la va a liquidar si no sabe operar las fórmulas de cálculo actuarial, que son bastante más complejas que esto que acabamos de ver? Y que implican hasta realizar potenciación, porque hay que hacer potenciación. Entonces, muy importante que le pongan atención al tema de las matemáticas. Yo subo el video para que lo repasen. Listo. El salario mensual. Ya vamos a tener que, para salario mensual, vamos a hacer esa misma suma bruta de lo de vengado, pero sin tener en cuenta lo relativo a estas primas extralegales que las recibió en el semestre 2 veces, ¿cierto? No las tendríamos en cuenta. Entonces, si no vamos a tener en cuenta esas dos primas extralegales porque hubo pacto, entonces se baja la cuantía de lo de vengado. Espérenme, 14.580.000, porque aquí esto no se vaya a modificar. O hagamos la suma aquí abajo. Entonces, voy a sumar todo, pero sin tener en cuenta las primas. Voy a sumar este, más este, más este, más este, y este no. Este no porque precisamente hay pacto de exclusión salarial. Si yo tomo salario más comisiones, más trabajo suplementario, más viáticos, sin tener en cuenta la prima extralegal de ventas, se me baja de 14.500, se me baja a 13.700. Entonces ya el resto me lo hizo Excel automático, pero lo puedo hacer. Recuerden, divido 13.700 sobre 180, que es los días a promediar, y ese resultado lo multiplico por 30 para sacar el salario mensual. 2.284.000. Antes nos había dado 2.430.000. Hay una diferencia de 200.000 pesos. Entonces, 2.284.000. Eso terminamos. Vámonos aquí. 2.284.000. 2.284.000, que se me olvidó la cifra. 2.284.470. Más auxilio de transporte, que ya lo habíamos sacado, días laborados en el semestre y la constante. Bueno, entonces hacemos la operación. Este más este por este dividido 360. Miren la diferencia. Aquí se ganaba una prima de 1.223.000 y aquí se gana una prima de 1.150.000 con pacto de exclusión. Entonces mire que el pacto sí reduce la carga prestacional de una empresa y también reduce la carga de seguridad social. Esto podrá ser poquito frente a un trabajador, pero es que mire que no hemos liquidado las cesantías, que las liquidamos dentro de 8 días. No hemos liquidado los intereses a las cesantías, que son otras prestaciones a que tiene derecho el trabajador y que este pacto también influirá. Y también teniendo en cuenta que durante estos meses, si va a cotizar sin tener en cuenta estas primas, se le va a bajar la cotización al empleador. Eso multiplicado por una nómina de muchos trabajadores es un ahorro importante en dinero. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Profe, yo tengo una